Hola a todos y muchas gracias por acompañarnos en una nueva entrevista de Hosteltour hablando sobre sostenibilidad. Hoy contamos con la participación de Dolores Ordóñez, CEO de la empresa Eni Solution, que es especialista en el desarrollo de metodologías y proyectos estratégicos. Hola Dolores, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Yo en este caso me gustaría que tú, como experta, en primer lugar nos cuentes cuál es la importancia que ves tú a los planes de sostenibilidad en las empresas del sector turístico. Vale, yo creo que hay que empezar diciendo por qué es importante la sostenibilidad y qué entendemos por sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad es un concepto muy amplio que lleva también muchos años trabajándose, cuando empezó con la cumbre de Río, con la Carta de Aalborg. Esta sostenibilidad hay que entenderla desde este concepto de este equilibrio entre la parte económica, entre la parte social y en la parte medioambiental. Sería un error para los planes de sostenibilidad empresariales que se fijasen únicamente en la parte medioambiental, que tal vez sería la más fácil. Pero siempre hay que tener en cuenta que la sostenibilidad es ese equilibrio entre la parte económica, por lo tanto eso significa viabilidad para la empresa tiene que trabajar para seguir siendo una empresa, para seguir teniendo beneficio y produciendo un beneficio para la sociedad, esa parte social, al final las empresas devuelven parte de lo que generan a la sociedad y además tienen unos trabajadores de los que tienen que cuidarse y sobre todo luego la parte de sostenibilidad medioambiental, donde estamos hablando ya de conceptos pues de emisiones de CO2, de movilidad, de gestión de recursos como puede ser el agua o los residuos. Y aparte, digamos, de esa importancia, como decías, por el tema de sostenibilidad de la propia empresa y de lo que puede generar, también es cierto que las leyes cada vez están, digamos, atacando más hacia ese lado, ¿verdad? Sí, bueno, teníamos una ley que era la Ley 11 del 2018, que era de información no financiera y diversidad, que establecía que había que empezar a atender a la huella de carbono, ¿no? Esto era el 2018, estamos en el 2021, ese plazo ya ha acabado y a principios de este año se ha aprobado la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Ahí ya se establece que las empresas tienen que desarrollar unos planes y emitir unos informes de cuáles son sus emisiones de gases de efecto invernadero y además ya empiezan a hablar de esa obligatoriedad para las empresas de más de 250 empleados de tener unos planes de sostenibilidad empresarial. Y nos hablas ahora de empresas de más de 250 empleados. Para ti, ¿qué perfil de empresa o de qué tamaño deberían tener estos planes o al final es algo para todas? Bueno, yo creo que al final es un equilibrio, ¿no? Al final las leyes muchas veces están generando un montón de burocracia y exigencias a la empresa que van más allá de lo que una empresa puede hacer en su día a día. Hablar de que una microempresa tiene que hacer un plan de sostenibilidad, un plan de igualdad, planes y planes, al final tiene que atender a su negocio y tiene que gestionarse. Pero también es cierto que si realmente hubiese una verdadera concienciación a nivel de sociedad, empezando por la administración pública, al final sería mucho más fácil para todo el mundo, para todos los ciudadanos, trabajan en el sector público, en el sector privado, ser más sostenibles. Y hablando de esas empresas que no tengan todavía esos planes de sostenibilidad, una empresa que quiera poner en marcha uno, implementarlo dentro de su estrategia, aproximadamente ¿qué coste podría tener el ponerlo en marcha? Bueno, eso va a depender mucho del tamaño de la empresa, si internamente tiene recursos o lo va a subcontratar y luego también las posibilidades que pueda haber en cada comunidad autónoma, porque en eso vamos a variar en cada comunidad autónoma, si existen o no algunas ayudas o subvenciones por parte de la administración para hacer posible esos planes de sostenibilidad. Y dentro de esas ayudas hay algún tipo de fondos europeos, ¿no? Se está escuchando mucho. ¿Cómo funciona o cómo se canalizan? ¿Lo puedes explicar? Sí. Ahora mismo tenemos los fondos de Next Generation, que todo el mundo habla de ellos, que están basados en dos ejes principales, que son la sostenibilidad y la digitalización. Cuando estamos hablando de los planes de sostenibilidad empresarial, ayudas que podrían ir a las empresas para redactar esos planes de sostenibilidad, hasta el momento no existe una convocatoria que nos venga por parte del Ministerio hablando de cómo tienen que redactarse esos planes. Sí que los encontramos, por otra parte, por parte de las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio, a través de los fondos europeos de desarrollo regional, que son los fondos FEDER, han establecido una serie de convocatorias
para que las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, puedan empezar a redactar esos planes de sostenibilidad. Y una vez redactados esos planes, incluso les dan un presupuesto más para empezar a ejecutar algunas de las actuaciones que ese plan ha contemplado como prioritarias. Pero lo que son ayudas directas a todas las empresas para redactar esos planes, nos estamos encontrando algunas convocatorias que están surgiendo en los cuales se mezclan innovación y sostenibilidad, pero la convocatoria que ha lanzado el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo por ahora estaba dirigido a la industria manufacturera. De acuerdo. Bien, pues hasta aquí llega la entrevista. Muchas gracias, Dolores, por toda esta información, que yo creo que va a ser muy útil. Y a todos los espectadores os invitamos a poder ver una próxima entrevista de Hosteltour sobre sostenibilidad. Gracias. Muchas gracias.